Hoy todos los miembros de la Internacional Socialista a las dos orillas del Mediterráneo nos reunimos aquí en Valencia y quiero dar las gracias a Ximo Puig, que nos ha dejado su sede, y a todo el PSPB. Nos reunimos, yo les diría que con 4 objetivos. En primer lugar, propuestas que se lleven a cabo por parte de todos los países que nos unimos para ordenar el flujo migratorio en el Mediterráneo y que lo sea con garantía de la dignidad y los derechos humanos de todos. En segundo lugar, la lucha contra la trata de seres humanos. En tercer lugar, la lucha contra los paraísos fiscales, porque todo ese dinero negro, todo ese dinero sucio, todo ese dinero manchado de sangre de la trata de seres humanos pasa por paraísos fiscales y, por lo tanto, todos los partidos socialistas, gobernando o en la oposición, nos empeñamos en acabar en el fin de los paraísos fiscales en este mundo y, finalmente, volver a una política de cooperación al desarrollo que en particular el Partido Popular ha eliminado en este país y está sucediendo también en muchos otros. Ese es el objetivo de esta reunión, unirnos los socialistas del mundo y en particular de las dos orillas del Mediterráneo para que este mar no sea un cementerio, sino el mar de paz, de comercio, de derechos que todos queremos que sea.